Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Saludo a todos y decir de nuestra alegría de poder regresar con el tema número 2, las profecías, el libro Eventos de los últimos días y la reforma pro salud. Vamos ahora a mirar, hermanos, el capítulo 2, como está en la pantalla, señales del pronto regreso de Cristo. Como mencionaba, hermanos, ya al tema número 1, são 20 capítulos. 20 capítulos que estaremos estudando, hermanos, durante 20 sábados, 10 sábados, estudando 2 capítulos diários. E vamos estudar assim todo o livro, Eventos de los últimos dias. Pero les mencionava al primer tema, hermanos, de que há outros livros como Maranata, há livros como Primeiros Escritos, El Conflito de los Siglos. Todos esses livros devemos estar leyendo também. Agora escutem isto, hermanos, página 18. Diz: Cristo advertiu a seus discípulos em quanto a la destrucción de Jerusalém e las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Agora escuchen esto. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a ese evento. ¿Cuánto del capítulo 24 de Mateo, hermanos? Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía para ese tiempo antes de la venida de Jesús, y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Por tanto, mi querido hermano, mi querida hermana, este capítulo 24 de Mateo, todos nosotros debemos conocerlo de una manera profunda. Ahí están las señales. Eso es lo que leemos al principio. El verso que leemos foi Mateo capítulo 24, versículo 1 adelante. Vamos ler Mateo capítulo 24, versículo 1. Não vamos ler todo o capítulo, pero nomás comentar. Dice así, hermanos: Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y Jesús, y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? Por cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Miren, mis hermanos, que los discípulos están relacionando la venida de Jesús, la venida en poder y gloria, con el fin del mundo o el fin de este siglo. Al capítulo 1 de Eventos de los últimos días, ya leemos en el primer tema de que Dios ha establecido un día para concluir con la historia de la rebelión del pecado.
Portanto, mis hermanos, agora vem a pergunta a Jesus: que señal que nos das a respeito de tu venida? Por esto é importante, mi querido hermano, este capítulo 24, porque aí nós vamos ter a resposta de Jesus. Dice, hermanos, aí na pantalla, que quando nós amamos a alguém e que estamos lejos, contamos as horas para reencontrar a esta pessoa amada. E aí diz assim, hermanos, para dos enamorados, a distância não é mais que uma chamada de atenção e dar-se conta lo mucho que se hace falta el uno al otro, para el otro, e quando não dariam por estar juntos outra vez. Portanto, mis hermanos, a Bíblia é uma carta de amor. E diz aí, hermanos, que Jesus nos disse assim: vendré outra vez e os tomarei a mim mesmo, para que donde eu estou, vosotros também estéis, e estaremos juntos como al princípio. Então, se amamos ao Senhor, agora devemos dar atenção a las señales. Si estoy manejando, hermanos, yo manejé mucho en mi vida, aunque por la gracia de Dios nunca he chocado el carro, pero yo manejaba, hermanos, en Brasil, de Mato Grosso ao Rio Grande do Sul, que é um promédio, hermanos, de 3 dias, dia e noite, manejando, sem casi descansar. Era muito lejos. E a la carretera, hermanos, quando vamos chegando a um lugar, pues, você mira assim que diz 100 milhas, depois 80, e vai mirando as señales, 50 milhas, e você agora como que se recria o ânimo, porque já hace falta menos milhas, 20 milhas, 10 milhas, e, hermanos, agora parece que se olvida uno del cansancio de toda el viaje, ¿no? Porque se está acercando al lugar que quiere llegar. Hermanos, quando nosotros miramos las señales, estamos dándonos cuenta de que nuestro viaje en este mundo está por terminar. Queridos hermanos, queridas hermanas, el Señor Jesús nos ha dado muchas señales de su venida. Claro que no nos va a alcanzar a estudiar todo este capítulo 24 o el capítulo 2 por completo de este librito, Eventos de los Últimos Días, pero ahí dice que antes de su regreso, mis hermanos, Jesús advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y a las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Y dice, como acabamos de leer, todo el capítulo de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por el fuego. Queridos hermanos, esta mañana empecé a hablar un poquito sobre la destrucción de Jerusalén, sobre las guerras. Y ahora me toca hablar un poquito sobre esto. La palabra de Dios menciona en el libro de Mateo capítulo 24, que Jesús menciona algo interesante. Dice así, al capítulo 24, versículo 6 de Mateo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Queridos hermanos, nosotros ahora estamos en un momento muy solene. Já 2 guerras foram realizadas, guerras mundiais, não estou falando de alguma guerrilha ou alguma revolução local, 2 grandes guerras mundiais. E qual é o propósito de uma guerra? A guerra, mi querido hermano, é um ódio de uma nação contra outra, claro que sim, pero por detrás de uma guerra há interesses. E o interesse maior, mis hermanos, é que Satanás quiere tomar posesión de este planeta. El Señor ha mencionado reiteradas veces de que el mundo estaría dividido
Por eso se ven en la profecía de Daniel los 10 dedos de los pies en la estatua del capítulo 2. Pero Satanás se propuso, mis hermanos, a unir el mundo. Y desde el principio Satanás quiere dominar el planeta Tierra. Allá miramos desde la primera ciudad, allá Nimrod, después a lo largo de los siglos, Faraón, Nabucodonosor, Babilonia, ¿no? Y Medo-Persia, Roma. Pero al tiempo del fin, mis hermanos, el enemigo todavía quiere dominar el planeta Tierra. Por tanto, el Señor quiere mantener las naciones divididas, porque entonces el enemigo no tiene cómo llevar a la gente al cautiverio de una manera tan fácil. Y por eso ustedes miren que Hitler y varios otros revolucionarios se levantaron a lo largo de la historia para forzar a la gente a la obediencia, a la rebelión en contra del gobierno de Dios. Pero Dios, mis hermanos, de una manera u otra ha intervenido. Pero lo que quiero decir, hermanos, cuando la Biblia dice en Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. La guerra, mis hermanos, es lo que más presenta el carácter de Satanás. En la guerra hay odio, en la guerra hay sufrimiento, en la guerra se destruye la familia, en la guerra las personas no pueden decidir lo que quieren hacer, en la guerra, mis hermanos, hay derramamiento de sangre. Todo esto es algo del carácter del maligno que está ahí en evidencia. Y ahora, mis hermanos, ya escuchamos de dos grandes guerras mundiales, 1914 a 1918. Después, mis hermanos, vino la Segunda Gran Guerra Mundial, pero la Primera Gran Guerra Mundial, hermanos, murieron más gente de lo que imaginamos, porque no solamente, hermanos, por la gran cantidad de personas muertas en batalla, pero más que todo por las enfermedades, y más de 20 millones de personas, especialmente en España, murieron, hermanos, por causa de la consecuencia de la guerra. La peste bubônica, tuberculose y varias otras enfermedades por intermedio de bacterias y virus. Y a la vez, hermanos, al año 1939, al año 1945, vino la Segunda Gran Guerra Mundial. Y ahora, mis hermanos, ya no son apenas 20 millones de personas muertas, pero más de 60 millones de personas que murieran en esta Segunda Gran Guerra Mundial. ¿Y cuál era el propósito? El propósito, mis hermanos, que Satanás quisiera unir las naciones. Él quiere dominar el planeta Tierra. Entonces, mis hermanos, la Primera Gran Guerra Mundial foi uma excusa para formar o que era chamado, mis hermanos, la Liga de las Naciones. E lograram cierto êxito, pero fallaram em algo. O país mais poderoso de la tierra não entrou. E por isso, hermanos, tuvieron que fabricar uma segunda guerra mundial. La primera, 63 países entraram, mis hermanos, en el plan, pero Estados Unidos quedou afuera. Pero já en la Segunda Gran Guerra Mundial, de 39 al 45, donde más de 60 millones de personas murieron, ahora sí entró Estados Unidos y formaron entonces la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Y ahora, mis hermanos, lograron éxito, empezaron con 53 países en 1920 y hoy ya son más de 193 países. Por eso, mis hermanos, ahora Satanás como que va trabajando para lograr éxito. La ONU, mis hermanos, es una poderosa herramienta para unir el mundo. Pero escuchen esto, mis hermanos, una guerra no es un acaso. Satanás quiere unificar el planeta Tierra, una economía global o mundial. Aparte de una economía, también él quiere manipular las finanzas y la iglesia, y una iglesia mundial.
Y para esto, mis hermanos, para manipular una economía mundial y una iglesia mundial, él tiene que encontrar un líder mundial. Ya sabe dónde vamos caminando ahora, ¿no? Hay que haber un líder mundial que pueda, como un camaleón, acomodarse a todas las filosofías, a todas las culturas. Alguien que pueda, tanto por la política como por la religión, abrazar el mundo todo. Y a esto vamos, mis hermanos. Satanás quiere unir el mundo. Y de la misma manera como usó Hitler y tantos otros despótatas, quiere ahora usar un poder, hermanos, de una nueva era, como una globalización para lograr sus intereses. Entonces, mis hermanos, la guerra no es solamente para luchar un país con otro, es para lograr un propósito más allá de lo que podemos imaginar. Por eso entonces ahora, mis hermanos, podemos decir que la ONU logró el éxito, pero Dios tenía un otro plan. Por eso, mis hermanos, tenemos que estudiar bien lo que está, porque cuando Satanás hace un plan, Dios hace un plan también. Es una disputa. Dios y Satanás están disputando cada habitante de la tierra. Y ahora, mis hermanos, por todo lo que los seres humanos están haciendo, Dios pudiera terminar, por decir la gracia, y venir a juicio a buscar los que se prepararan. Pero Dios no va a entregar 7 billones de personas en las manos de Satanás. Dios creó un plan. Por eso estaba hace un rato hablando de la obra misionera. Dios creó un plan. Antes que cierre la gracia, Él va a dar una última chance a todos los habitantes de la tierra. Decimos amén, hermanos. Entonces ahora escuchen, el plan es este. Vamos a leer el versículo 7. Estoy leyendo Mateo capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, ¿qué más? Y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Escuchen esto, dice 2 cosas que me llamó la atención aquí: pestes y hambres, mucha enfermedad. Ahora, mis hermanos, por ocasión de lo que viene como tercera guerra mundial, viene, mis hermanos, una gran cantidad de enfermedades, porque ahora una guerra no es solamente de espada o de flecha, como si fueran indios. Ahora son armas biológicas, son armas químicas. Para que usted tenga una idea, usted ve la bomba de Hiroshima, Nagasaki y Hiroshima, y mira, mis hermanos, cuánta gente hasta el día de hoy está enfermando como consecuencia de aquel acto terrorista, ¿no? Es un terrorismo esto. Entonces, mis hermanos, hambres, ¿por qué? Cuando viene una guerra, ya no hay transportación, no hay negociación, ya no hay cómo plantar la comida, ya mucha gente ahora va a estar con hambre. Por eso le mencionaba a mis hermanos que Dios creó un plan perfecto para que la iglesia se levante para colocar en acción este plan. Y por eso le decía que yo no puedo hablar todo ahora aquí en pocos minutos. Pero Dios creó un plan igualito, le dio a José allá en Egipto. Dios conoce el futuro. Él sabía que iba a venir una sequía, una hambruna, y colocó a José, un esclavo, no tenía diploma, no tenía familia, no tenía el apoyo de la iglesia, estaba en tierra pagana, estaba entre paganos y no tenía el favor de nadie, estaba en la cárcel, era como un criminal olvidado, pero Dios tenía sus ojos en José, de la misma manera como ahora nadie nos conoce, nada nos reconoce como ninguna autoridad, pero Dios tenía un plan y cuenta con usted y conmigo para la última hora. Pero estaremos dispuestos como José a sermos usados por Dios, hermanos. Va a haber hambruna, está a las puertas. La gente, hermanos, hoy va a la tienda y compra, pero esto está con los días contados. Por eso que yo ya decía la otra vez que vino a dar una campaña aquí, hermanos, que la obra de la verdadera educación que Dios quiere darnos a nosotros ahora como sus hijos, es para antecipar las necesidades del futuro. Número 1, tenemos que conocer la Biblia. No podemos inventar
reinventar la rueda, ya está el plan, la Biblia tiene el plan perfecto, el plan de Dios, el plan del Espíritu Santo, es el mensaje de los 3 ángeles, la doctrina del santuario, ahí está diseñado todo el programa para el remanente, para el tiempo del fin, decimos amén. Pero Dios ha dado más todavía, porque también los evangélicos, también los católicos, hasta los espiritistas tienen la Biblia. Es que al remanente el Señor ha dado también el espíritu de profecía. Ahí está, mis hermanos, la luz de la Reforma Pro Salud. Ahí está la obra de la obra médico-misionera, porque va a haber hambruna, va a haber enfermos, va a haber gente sufriendo, y el Señor quiere que nos preparemos para esta hora, mis hermanos, para atender a esta gente, y para tanto devemos prepararnos. Entonces, Bíblia, espírito de profecia e a la vez, hermanos, Reforma Pro Salud. Tenemos que conocer los órganos, los sistemas del cuerpo. Tenemos que saber cómo recuperar quando o estômago já não funciona, quando tem gastrites, quando tem úlcera, quando tem câncer. Temos que saber como ajudar uma pessoa quando já não funciona seus nervos, já não dorme, anda pura ansiedade, pura depressão, puro estresse. Temos que aprender como recuperar através da hidroterapia das plantas. Temos que conhecer este plano. Quando uma pessoa tem câncer, como podemos fazer para ajudar esta pessoa? Aunque não curamos, nem a planta cura, Deus cura, pero Deus quer que usemos seus remédios naturais. La naturaleza es la farmacia divina. Decimos amén, hermanos. Dice la sierva del Señor que la naturaleza es la sierva divina. Jesús curó el ciego colocando barro. Pero usted puede embarrar la cara de todos los ciegos, ninguno va a curar, porque quien cura es Jesús. Pero Él usó el barro. ¿Y por qué Él no usó una planta o un antibiótico o lo que sea? No, porque Él quiso usar el barro. Porque Ele quer dizer, a natureza é instrumento que eu posso usar. Então, meus irmãos, Bíblia, Espírito de Profecia, Reforma Pro Salud e, a la vez, vida em el campo. Temos que aprender a agricultura, el ABC de la verdadeira educação. Nos decimos adventistas, pero não somos adventistas se não obedecemos ao plano completo que precede a venida do Senhor. No más para que não me quede hablando, porque não me gusta quando eu estou mirando um pastor que apenas habla e não lê nada, hasta me aburre e cambia o sermão a outro. Quero ler para que vocês tenham isto bem fresco na mente. Diz assim, hermanos, este librito Consejos sobre o régimen alimentício, página 82, párrafo 97. É párrafo muito largo. Diz assim: hacer clara la lei natural e instar a que se lhe obedezca es la obra que acompaña el mensaje del tercer ángel con el propósito de preparar a un pueblo para la venida del Señor. ¿Quedó claro? Hacer clara la lei natural. Não está falando da lei moral, claro que também inclui a lei moral, pero aqui está falando da Reforma Pro Salud. A lei moral é uma parte, hermanos, que acompanha o mensagem do terceiro ángel para preparar um povo para quê? Para a venida de Jesus. Então, onde entra o paquete da lei natural? Para primeiro curar-nos. Se temos diabetes, já não tenho que ter diabetes. Se tenho hipertensão, já não tenho que ter hipertensão. Se tenho um câncer, um tumor, uma fibromialgia, um cisto, o que seja, eu tenho que primeiro, como dijo Jesus, médico, cura-te a ti mesmo. Cura-te a ti mesmo. Como você vai falar a outros se você não pode curar-se a si mesmo? Então, primeiro, temos que curar-nos. Jesus dijo assim, em Mateus capítulo 24, versículo 14, disse bem clarito aí, hermanos, e será predicado este evangelho del reino em todo el mundo para testemunho a todas as nações, entonces vendrá el fim. Então, quando eu vou tocar uma porta, eu chego com esta pessoa e lhe digo assim: olá, buenas tardes, estou aqui a ver se pode ajudar em algo. ¿Hay algum enfermo em esta casa? Pues sí, yo sí, estou enfermo, tenho diabetes, mi azúcar anda a la locura, a las nubes, como 400, 500, e eu lhe digo assim: oh, ok, pues eu também tinha diabetes. ¿Tenía? ¿Ya no tiene? No, yo estoy sano ya.
mi azúcar ahora pues va ahí 90, 110. E a pessoa vai dizer, e como você se curou? Qual doutor foi? Qual hospital? E você lhe vai dizer assim, não, eu vengo apresentar aqui um plano diferente. Eu tenho um doutor particular que não me cobra nada e me garantiza que pode curar-me. ¿Você cree que esta pessoa se vai interessar? Esto é predicar por testemunho. E agora esta pessoa vai dizer, pues eu quero fazer o que hizo usted, não sei o que é isso, pero funciona, não? Então, hermanos, eu posso dizer, eu tinha gastritis, tinha depressão, tinha tantos problemas, e o Senhor me ha curado. E quanto me cobrou? Nada, nada. Su amor, é o único que me ha dado, é su amor, não me cobra nada. Hermanos, ¿usted cree que vamos ganhar almas desta maneira? Vamos ganhar o mundo. Em 3 anos e meio, Jesus já não dava basta, hermanos, de tanta gente que venia por ele. Então já quase não podia nem comer nem dormir para atender tanta gente. Agora estamos caminhando para esta mesma hora. Pero temos que hacerlo, todo isso que estou mencionando para vocês, antes do decreto dominical. Página 458 deste mesmo livro, porque não vou alargar muito, pero já quero de uma vez a dar-lhe esta cita que é poderosa. Aqui diz assim, hermanos, consejos sobre o régimen alimenticio. Vou ler a mesma cita, pero em el livro Eventos de los Últimos Dias, porque perdi. A cita também está em Consejos sobre o régimen alimenticio. La desmarquei, pero tenho a mesma cita em este librito Eventos de los Últimos Dias, por isso estou dando essa cita em este contexto del capítulo 2. Diz assim, la página 81, Eventos de los Últimos Dias. Hermanos, se ustedes olvidem todo que falei este dia de hoje, pero não me olvidem esta cita. Diz assim, porque esta manhã los estava invitando a que venga estudar naturopatia. Agora vocês vão entender por quê. Diz assim, obra médico missioneira. Assim está escrito. Eventos de los Últimos Dias, página 81, diz assim, obra médico missioneira. E isto não podem entender os bautistas, não podem entender os pentecostales, muito menos os católicos. Isto é especificamente para o remanente. Hermanos, diz assim, quando a agressão religiosa subvierta as liberdades de nossa nação. ¿De que está falando? O decreto dominical, claro, está claríssimo. Quando a agressão religiosa subvierta as faculdades de nuestra nación, aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. En otras palabras, si usted quiere obedecer a Dios en aquel tiempo, usted está en desventaja, en problemas. Ahora dice así, mientras tiene oportunidad, quiere decir que va a acabar rápido, mientras tiene oportunidad, debieran, por su propio bien, adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Y aquellos que hagan esto, por todas partes encontrarán un campo de labor y habrá sufrientes en abundancia que necesitarán ayuda, no solo entre los de nuestra propia fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. Y termina diciendo esta página así, deseo deciros que pronto no habrá obra en la línea ministerial, sino obra médico-misionera. Si alguno no entendió, yo con toda paciencia puedo repetir, pero traduciendo, hermanos, cuando venga el decreto dominical, la iglesia será perseguida, seremos encarcelados, seremos martirizados, porque vamos a ser condenados como culpables de los desastres naturales. Pero aquellos que aprenderam antes sobre as enfermidades, causas e tratamentos, quer dizer, aprenderam a dar tratamentos naturais, não serão tão perseguidos, ao revés, estarão em ventaja, porque, mis hermanos, habrá um sinfín número de pessoas sofrientes por causa de las trompetas. Los puentes estarão cayendo. Hermanos, para que ustedes tenham uma ideia,
porque já não vou poder seguir o programa por causa do horário, não quero sair muito tarde com vocês. Pero em el terremoto de Lisboa, foi mais ou menos em el año 1755. Este terremoto, mis hermanos, temblou a tierra, más que todo em Portugal, más de 3 minutos. Em alguns lugares a tierra temblou 6 minutos, pero temblor fuerte como foi em Japão. E isso, mis hermanos, agora, uma grande quantidade de pessoas que a casa se está caindo, o edifício se está caindo, o puente se está caindo, e agora, mis hermanos, tsunamis ou paredes de água do oceano, hasta de 20 metros de altura, hermanos, entrando por la tierra, los puertos todos aí invadidos por el agua. Hermanos, uma grande quantidade de enfermos al momento del terremoto. ¿Por qué? Ahora, hermanos, viene la desgracia, não há hospital, não há luz elétrica, não há médico, os mesmos médicos estão pues todos heridos, estão necessitando ajuda. Então, mis hermanos, esto está para chegar em nossos dias. E a quem vai ajudar esta gente? Se não há como fazer cirurgia, não há luz, não há hospital, caíram os edifícios, não há clínicas. Hermanos, então vai ser a hora em que os hijos de Deus têm que levantar-se para ajudar a las pessoas. Pero não termina aí. Passando os dias, não há água, não há luz elétrica e não há comida. Que vai sobrevenir? Enfermidades, pandemias. Os ratones por aí andam. E as enfermidades, as pestes. Por algo nos ha dado o Senhor esta luz, hermanos. E aqui diz assim: seria bem, antes que chegue o decreto dominical, que aprendamos a hacer os tratamentos naturais, que aprendamos a usar as plantas, que aprendamos a usar o carvão vegetal, que aprendamos a usar o barro, que aprendamos a usar água caliente e frio, isso, e de hidroterapia lo mais sencillo. Temos que aprender isso todo, mis hermanos, aunque tengamos que vender algo, pero temos que preparar-nos para aprender todo isso, porque está dizendo a Bíblia aqui em Mateus capítulo 24, está dizendo eventos de los últimos dias, está dizendo conselhos sobre o régimen alimentício, de que em este momento temos que preparar-nos. Agora escutem isto, sobre o monte de los olivos, Cristo explicou os terríveis juízos que habrían de preceder a sua segunda venida. Oiréis guerras, rumores de guerras, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e habrá pestilências e hambres e terremotos por vários lugares, pero todas essas coisas são ¿qué? El princípio de los dolores. Por isso eu lhe decía, hermano, de que nós sabemos muito pouco, pero Deus lo sabe todo. Como devemos preparar-nos? Hoje, hermanos, a igreja dá ênfase apenas de que devemos estudar a Bíblia, e está bem, pero esse é um detalhe, são muitos detalhes. Temos que aprender, hermanos, como ganhar almas, temos que aprender como plantar o tomate, o perejil, ou vamos comer pues plástico, ou vamos comer a televisão nova que temos em la casa. Não, hermanos, nós não vamos comer o carro novo que temos. Todo isso, hermanos, quedará sem sentido. Nós temos que aprender, hermanos, a produzir a comida. Temos que ter as semillas de maíz, pero não transgênico. Temos que encontrar semillas buenas, tomate correcto, papaya correcto, semillas orgânicas, biológicas, que podamos plantar, que podamos ter a comida, e a la vez, hermanos, nossa família vai necessitar, e a gente que vai estar com nós. Por isso que eu lhe digo, hermanos, por algo nos ha dado esta luz, por algo nos ha dado estas instruções, porque diz: todo esto es el principio de dolores. Hermanos, 60 millones de personas muertas, como esto pasó en 1945, esto, mis hermanos, está para repetirse, porque cuando estudiamos, hermanos, la historia, el capítulo 1 del libro Conflicto de los Siglos, nos habla, mis hermanos, de la destrucción de Jerusalén, de la abominación desoladora. Esto, mis hermanos, fue catastrófico. Mais de 1,5 milhão de pessoas que perderam a vida. Mais de 1,5 milhão de pessoas. Pero, mis hermanos,
Agora miren o que diz assim: Jesus em esse momento corre o velo e mirando hacia o futuro, anunciou a seus discípulos coisas que nós estamos observando, horrorizados el dia de hoje. Aqui você conhece esta foto que correu ao mundo, hermanos, por ocasião de la bomba que destruiu a muitas pessoas. Era como um cogumelo, como um hongo gigante, e aí pereceram miles e miles de pessoas. Queridos hermanos, agora miren para esta foto. Esta foto nos diz, hermanos, aqui, que aunque estas profecias se cumpriram parcialmente com a destruição de Jerusalém, se aplicam mais diretamente a quando? Agora, a los últimos dias. Aquele tempo, meus hermanos, disse aqui, aquele tempo, os homens não disponiam de las armas tão poderosas de las que dispõem hoje. Igualmente mataram a mais de 1 milhão de judíos e o fogo destruiu a cidade de Jerusalém por sua apostasia. Como será queimado este mundo com todos os habitantes por haver cerrado os ouvidos a la verdade de Deus. Queridos hermanos, queridas hermanas, nós entendemos que em esta hora solene Deus nos ha chamado a nós. Eu penso que vou terminar aqui porque eu vou dar sequência a la seguinte vez que venga aqui e vamos seguir estudando las señales de la venida de nuestro Salvador. Vamos estar estudando, mis hermanos, pero eu me gostaria que você invitara outras pessoas. Diga, vamos estudar um seminário sobre eventos de los últimos dias e a reforma para a saúde. Porque, hermanos, esse tema não interessa solamente a los adventistas, esse tema tem que interessar a qualquer pessoa. Amém? ¿Sí? Então, mis hermanos, o que vamos ver em sequência, por isso eu não quisiera entrar nesta parte, porque me tomaria por lo menos 30 minutos, pero esta segunda parte que vou entrar de aqui adelante é sobre las señales, sol, luna, estrelas, terremotos. Vamos falar de las trompetas. E esse é um tema muito pesado. Vocês vão entender que agora estamos em grande peligro porque estamos completamente despreparados. Hermanos, agora o Senhor quer que preparemos. E esta obra não é do pastor Gambetta, não é do pastor Rivera. Esta obra, meus hermanos, é do Espírito Santo. Por isso Ele lhe trajo a você aqui. Imagina, hermanos, eu me miro a mim mesmo e penso e digo, Senhor, quantos sacerdotes católicos, pastores protestantes, gente poderosa de talento, de poder de la palavra, e você ha passado toda esta gente, me ha dado a mim esta luz. Pero eu lhe hablo lo mesmo a você, e miren quanta gente talentosa, com diplomas, com capacidade, e Deus ha traído a você. Somos pequeños, hermanos, pero por algo nos ha traído el Señor, es por su amor. Pero ahora, mis hermanos, sería una terrible falta que nosotros ahora fuéramos como ovejas, como perros emudecidos, que no ladran a la hora que viene el peligro. Entonces, mis hermanos, ahora, en este momento, debemos, hermanos, tocar la trompeta, dar el sonido certero a la trompeta, predicar el mensaje de los 3 ángeles. Hermanos, ahora escuchen esto y con esto vamos a terminar. Este momento ahora, el pueblo de Dios tiene que, igualito el pueblo de Israel, estar ayunando, estar, como mencionamos esta mañana en Levítico, ¿quién se acuerda? Afligiendo su alma, afligiendo su alma. Afligir-se, mis hermanos, como dice el libro de Ezequiel, capítulo 9, son aquellos que gimen y claman. Gemir, hermanos, não é assim, suspirar, não. Gemir é quando você tem um dolor tão profundo que hasta faltam as palavras e você está gemindo, como que clamando algo, socorre-me, Senhor. Hermanos, agora é um tempo de aflicção, um tempo de ayuno, um tempo de constrição de alma,
No es tiempo de fiestas, no es tiempo, hermanos, de estar aprovechando de Babilonia. Ya no hay nada que aprovechar. Por eso el Señor tiene que mantenernos en la pobreza. Por eso tiene que permitir que alguien nos robe el carro, que perdamos el servicio, el trabajo, que ya no tengamos salario, para entender que aquí no es nuestro mundo. Tenemos que desear algo mejor. Entonces, mis hermanos, cuando abrimos la palabra y entendemos que el pueblo de Dios ahora tiene que estar ¿cómo? En actitud de reverencia. En actitud de reverencia, mis hermanos. Este es un momento solene. El pueblo de Dios, mis hermanos, ahora tiene que estar ayunando, tiene que estar en comunión con el cielo, para que Dios tenga misericordia de nosotros y pueda usarnos para ayudar a la gente, hermanos, a prepararse para lo que viene. Abra conmigo la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 22. Isaías capítulo 22, versículo 5, ¿qué dice? Porque día es de ¿qué? De alboroto, de angustia. Este tiempo es tiempo de ¿qué, mis hermanos? De crisis, tiempo de alboroto, tiempo de angustia, tiempo de confusión. Isaías 22, 5. ¿Están iguales nuestros días de hoy? Tiempo de angustia, tiempo de alboroto, tiempo de confusión. ¿Y cómo tiene que estar el pueblo de Dios? Versículo 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas. ¿Sabe qué es endechas? Llorar, clamar. Llanto y a endechas. A rasparse el cabello y a vestir cilicio. Ahora, hermanos, ¿será que también debemos estar nosotros ahora clamando al Señor, humillando nuestras almas, afligiendo nuestra alma? Claro que sí, pero ¿qué es que encuentra a Dios? Versículo 13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino y diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Versículo 14. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Esta advertencia, ¿sabe para quién ahora, hermanos? No es para los pentecostales, no es para los de la nueva era. Esta advertencia es para aquellos que nos decimos que somos la iglesia remanente, que somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, porque debería en un día de alboroto, de confusión, hermanos, de violencia, debía el pueblo de Dios estar ayunando, afligiéndose, y encuentra que estamos como hermanos, comiendo carne, tomando vino, haciendo fiesta, lleno de alegría. No, mis hermanos, el Señor dice, no, ellos van a recibir la consecuencia. Por tanto, yo quisiera invitar a esta iglesia, hermanos, que en este tiempo de Yom Kippur, del día de expiación, podamos estar en una actitud de reverencia delante del Señor y que podamos estar receptivos al Espíritu Santo de Dios que va a venir en forma de la lluvia tardía. Queridos hermanos, ahora es tiempo de ayunar, no comer nada, mis hermanos, que sea estimulante, nada de estimulante, nem carne, nem café, nem soda, nem chocolate, nada que desequilibre os nervios, nada que altere as hormonas, nada que vá dañar nuestra mente, nada que vai contaminar o pH de nuestra sangre, nada que vai dañar nuestro hígado, nada que vai destruir nuestros riñones. Debemos ahora, mis hermanos, comer comidas sencillas, pedindo a bendição de Deus, para que Ele pueda reparar o riñón, que pueda reparar o hígado, mas que todo que Ele pueda reparar nuestra mente.
Tan pronto este cuerpo esté, mis hermanos, preparado, el Espíritu Santo va a venir con poder, así como vino sobre Juan el Bautista. Y aunque Juan el Bautista, mis hermanos, no tenía un ejército, no tenía un diploma, no tenía dinero en el banco, pero dijo Jesús que de los hombres nacidos de mujer, ninguno en la tierra ha sido, ¿qué, mis hermanos? Más lleno del Espíritu Santo que Juan el Bautista. ¿Usted cree que hoy no necesitamos ser el Juan Bautista moderno? Claro que sí. Y Juan Bautista era vegetariano. Así está escrito. El Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 84. Querido hermano, querida hermana, ahora no podemos estar en gozo y alegría aprovechando de Babilonia, de los entretenimientos de este mundo, porque este mundo está condenado, así como estaba condenada Jerusalén. El pueblo de Dios en esta hora debe estar afligiendo sus almas. Es tiempo, hermanos, de juicio, cuando el Señor quiere purificar nuestro corazón, purificar nuestra mente, purificar nuestras manos para servir a sus intereses eternos. Oh, mis hermanos, yo estoy muy feliz, porque yo puedo ver que aquí está lleno de ángeles. Esses soldados poderosos que vienen del cielo, e todo lo que estamos decidindo aqui, isso está fielmente sendo gravado, registrado, porque as inteligências celestiales estão mirando como o Senhor está levantando um exército para a última hora, os obreiros de la 11ª hora. Eu quero orar com você. Você que quer levantar-se e dizer, eu quero servir ao Senhor. Eu quero colocar no solamente mi tiempo, pero también mi dinero, pero no solamente dinero, porque Dios no necesita dinero. Yo quiero colocar mis talentos, yo quiero colocar mi vida a servicio de mi Rey, para servir a sus intereses eternos. Si usted hoy quiere terminar estas reuniones sabáticas a los pies del Señor, reconsagrando su vida, reconsagrando su familia, reconsagrando su tiempo para el Señor, este año 2019, vai ser um ano de bendições, hermanos. Venga al Senhor, dígale a Ele, Padre, não sei todavía muito bem como vão ser as coisas, pero eu quero, se você me dá a graça, quero trazer 20 almas a tus pies. E talvez que você diga, Senhor, não sei como, pero você pode levar-me a alcançar 50 almas este ano para tu honra e glória, que um dia estas almas sejam estrelas em la corona de la vida que me has de regalar. Mi querido hermano, eu não quero dizer o que tem que fazer, porque é o Espírito Santo que tem que guiar-nos individualmente, de maneira privada. O Senhor nos pode transformar, hermanos, em ganadores de almas. Queridos hermanos, quando entrei em esta carreira cristiana, jamás me passou que um dia estaria aqui com vocês. Pero como ministro do Evangelho, hermanos, eu posso dizer que estava contando ao princípio de meu ministério quantas almas eu bautizava. 1, 2, 3, um dia eu pensei, esse é peligroso, porque eu cheguei ao número 1000 almas, e eu pensei, aqui já não sigo contando, porque a vezes uno tem vanaglória, diz, eu bautizei tanta gente, não? Parei de contar por este medo que tenho de exaltar-me delante de Deus, pero quando estava contando me dava alegria, mais uma alma. Uma vez bautizei um senhor, ele era um pastor pentecostal, e então allá em Amazonas, pues não temos assim uma pila bautismal dentro da igreja, porque em cada esquina tem um rio, então bautizamos, e allá não é frio, sempre é calor, não? E então me fui com este senhor, pero 2 metros, e a história, hermanos, pues empiezo a contar, já me tomamos outro tempo, porque ele começou a estudar o seminário de Apocalipse comigo, pero ele pensou que ia convertir-me para o arrebatamento secreto, e al final, hermanos, ele chegou à luz da verdade presente. E então me fui ao rio, e allá a las orillas, os hermanos todos, não? E eu bem flaquito, hermanos, com este homem de 2 metros, um homem que era como uma porta assim de tão grande, não? E agora, hermanos, o homem, pues não me obedeció, porque uno tem que saber bautizar, não? Pues eu não vou echar para allá onde está a correnteza, eu tenho que echarlo em contra da correnteza, pues claro, para traerle de regreso. Pero lo hizo de propósito, porque ele também era pastor e sabia, não? A la vez que ele foi bautizar, ele se volteou e se echou a favor de la correnteza. E que crê? Como vai trazer um homem de 2 metros como um gigante de regresso? E agora, hermanos, o homem se desapareceu.
literalmente, ¿no? Yo lo estaba bautizando y el hombre se desapareció. Y ahora la gente quedó, pero ¿dónde está el hombre? Fue arrebatado. Y yo quedé ahora pues sin saber qué decir, y de repente salió el otro lado allá, pues dando risa, porque él lo hizo de propósito, ¿no? Hermanos, este bautismo nunca me olvido. Hermanos, yo tenía alegría en cada bautismo, gente que chora y me abraza, dice, usted es mi hermano, mi pastor. Hermanos, qué alegría ganar almas. Que Dios te haga, mis hermanos, a usted un ganador de almas, como Felipe, como los discípulos del Señor, y que usted tenga muchas estrellas en su corona allá en el reino de la gloria. Tu vida va a llenar de alegría, de satisfacción, de una felicidad que no es dada para el mundo. Esta felicidad está reservada para los hijos de Dios. Yo no quiero más hablar, quiero orar. Vamos a hablar con Dios. Si alguien hoy quiere reconsagrar su vida y decir, Señor, yo quiero pedir que usted me haga un ganador de almas para el reino de los cielos. Estamos mirando por las señales que todo indica que vienes pronto, pero hay un mundo para ganar. Yo quiero ser un instrumento de mi Dios. Yo quiero ser una herramienta preparada para traer mucho fruto para la casa de Dios. Jesús decía, me importa cuidar de los intereses, de los negocios, de la casa de mi Padre. Si también a usted, mi querido hermano, le cae el peso de poner arriba de su hombro el peso de la casa de Dios, de los negocios del cielo, venga al Señor y dígale, no a mí, Padre, este año úsame, muéstrame cuántas almas yo puedo traer al Señor, qué puedo hacer. ¿Cuántos estudios? ¿Quién sabe llevar un pan integral a un enfermo o una persona hambrienta? ¿Quién sabe cuidar de un niño para una mamá que está muy enferma? No sé, hay muchos talentos, hay muchos dones en la iglesia. Gloria a Dios, que el Espíritu Santo te pueda confirmar la obra que Él ha diseñado para usted. Mi querido hermano, mi querida hermana, aquí hay algunos, como hoy escuchamos del hermano Pedro, que ahora es un ministro del Evangelio, que está abriendo una iglesia aquí en Wilmington. Ya el pastor Rafael, que también está con nosotros, va a estar abriendo una iglesia aquí en Downey. Quem sabe el Señor te va a llamar también a abrir una iglesia en alguna otra parte. No sabemos, pero nos consagremos y el Señor nos va a llevar a la victoria. Decimos amén, hermanos. Con reverencia vamos a orar al Señor. Amado Padre que estás en los cielos, qué hermoso sentir, Señor, tu presencia, la presencia de tu Espíritu. Estamos tratando de intereses eternos. Estamos tratando de salvar almas de este mundo caído, de esta aeronave espacial que está en el espacio a gran velocidad y que estamos caminando a la destrucción. Oh Señor, gracias por el plan de redención, porque has enviado un mensaje en tu palabra, un poderoso mensaje para esta hora. Señor, ayúdanos a ver el plan que tienes, no para los demás, pero para nuestra vida. Cumple tus designios eternos, cumple tu querer en nosotros. Pon, Señor, esta voz a guiar nuestra mente, para mostrarnos el camino, para decir dónde debemos ir, con quién hablar, cómo hablar, para traer almas, como la mujer samaritana, para Jesús. Oh Señor, queremos ser esse instrumento humilde, pero poderoso em tus manos. Dá-nos palavras, pero mais que palavras, dá-nos um coração preparado, Senhor, lleno de amor, que não vengamos buscar excusas para apartar-nos del caminho, pero que podamos estar atentos a todas as oportunidades que o Espírito Santo nos indique. Oh Senhor, ajuda-nos para que, como Felipe, podamos alcançar o eunuco, o rico, também o enfermo, também o humilde, Senhor. Ajuda-nos a ter pasión por las almas. Bendice tu pueblo. Aqui estamos um grupo de pessoas que queremos servir-te, Senhor, e sabemos que tu não necessitas um grande número, pero tu necessitas, sim, a qualidade de pessoas que estén comprometidas com tu obra. Oh Senhor, levanta esta igreja este ano e que podamos ver aqui um novo Pentecostés. Envia esta lluvia tardia. Queremos provocar, Senhor, a bendição poderosa del poder del Espírito Santo.
Sabemos, Senhor, por fé e por profecia, que miles vendrão em la última hora. Já nos acercamos a esse tempo. Ajuda-nos a abrir as portas de maneira correta, criar os ministérios, ver onde estão os dones, Senhor, e consagrar esses talentos para servir a tus interesses. Padre, aí afuera está a oveja perdida, descarriada, com frio, com hambre, está enferma. Senhor, usa-nos para buscar estas almas, por la televisão, de puerta em puerta, em el grupo pequeno. Há maneiras, Senhor, Tu conheces todas elas. Senhor, pedimos agora uma bendição muito especial por Tu igreja. Tu eres el doutor de los doutores. Visita tu pueblo, há enfermos, Senhor. Muitos de nós estamos sofrendo, Senhor. Alguns com câncer, outros com outras enfermidades crônicas. Senhor, ajuda-nos a sanar. Tu palavra menciona, enviou Sua palavra e los sanou. Sana-nos, Senhor, el cuerpo e el alma. Recrie em nós esta natureza espiritual amorosa, para que podamos estar cheios de amor, não de crítica, não de acusação, pero cheios de amor, para amar a la gente que sofre. Padre querido, dá-nos agora Tu bendição para a nova semana. Al salir, Senhor, guía-nos, líbranos del mal, de los peligros, de los acidentes, e permita, Senhor, que el sábado já podamos estar de regresso, adorando Tu santo nome. Bendice nossos queridos, nossos familiares, prepara-nos para Tu venida, para Tu reino, Senhor. Te lo pedimos todo agradecido, em el poderoso nome de Jesus. Amém. Amém.